Hola, ¿qué tal familia? Un placer una vez más tener la oportunidad de compartir contigo este repaso de lección que sé que este día es y será de gran bendición para ti. Hoy el día jueves trata sobre el matrimonio y la soltería. Un tema que yo creo que nos compete a todos. Si eres soltero o si eres casada o casado, nos compete a todos, sea por un lado o por el otro, porque grandes enseñanzas vienen para hoy. Pero antes, vamos a orar. Querido Padre, gracias Señor por un día más de vida hermoso. Gracias porque sabemos que tu misericordia hoy está y estará con nosotros. Tu amor siempre nos acompaña y tú nunca abandonas a sus hijos que te aman y aquí estamos. Quiero pedirte por cada uno de mis hermanos, mis amigos detrás de la pantalla, que está escuchando y se encuentra orando en este momento. Que tu misericordia esté con nosotros y tu Espíritu Santo nos guíe en esta enseñanza. En el nombre de Jesús. Querido, hay unos pasajes bien interesantes. Recuerdo una de las frases más trilladas o más recordadas por las personas a nivel eclesiástico. Uno de los pasajes es: cuídate porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. El contexto en el que Pablo habló claramente se puede tomar para todo tipo de contextos en asuntos de la no destrucción del cuerpo, tanto a nivel físico, externo como interno, y las practicidades, cómo se practican asuntos a nivel general en el cuerpo que pueden afectar por completo. Pero hay un principio bien interesante que recae sobre esto. Pablo, cuando lo habla, lo dice a los corintios, les está hablando en el ambiente de la inmoralidad sexual, tema que estamos tocando durante estos días, durante esta semana. Porque, como lo vimos durante los días anteriores, el contexto en el que se encontraba la inmoralidad sexual en el pueblo de Dios era terrible. Es más, era peor en el pueblo de Dios que en las personas a nivel secular, lo cual hablaba demasiado mal de dos puntos. Uno, de la iglesia cristiana en aquel momento, y dos, y más importante, de Cristo directamente y el legado y ejemplo que Cristo había dado. Así que Pablo es esa antorcha de Jesús que quiere presentar y representar a Cristo de la mejor manera y lleva esa palabra para que el pueblo de Dios cristiano represente también a Cristo de la mejor forma posible y puedan ser aceptos ante Él. Quiero que leamos dos textos bien interesantes que se encuentran allí en Primera de Corintios. Si tienes tu Biblia, ábrela, porque va a ser de gran bendición. Vamos a leerlo, el que acabamos de recitar. En el capítulo 6, versículo 19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios y no sois vuestros? Ahí hay un principio, mi querido, fundamental, y es: este cuerpo que tú y yo tenemos no es nuestro. Cuando somos mayordomos de algo, quiere decir que hay un dueño por encima de nosotros. Tú y yo solo cuidamos eso que tenemos. Si probablemente hay problemas hoy en día físicos a nivel general, muchas veces es por la alimentación. De lo que tenemos, de lo que somos, tendremos que darle cuentas a Dios. Por eso hay cuatro puntos importantes a nivel de salud: físico, mental, espiritual y social también. Pero hay otro texto muy importante, porque muchos dirían: Pablo estaba en contra del matrimonio, Pablo no quería el matrimonio, y naturalmente Pablo tenía una concepción del matrimonio en el que él decía y promulgaba: yo no me caso porque para mí es más útil a la obra del Señor estar solo. Y en cierta forma tiene razón. Cuando tú estás soltero, pues vas a tener más forma de poder moverte. Algunos lo dicen de manera jocosa. Tú te imaginas a Jesús si se hubiera casado y dicen: no, si se hubiera casado era terrible porque tendría que estar pidiéndole permiso a su esposa, diciéndole para dónde va con los discípulos. Es bien jocoso, pero hay cierta razón en todo ello. Pablo dice y declara que para él es mejor estar solo en pro de la misión, porque donde va él no tiene que llevar familia, no tiene que estar pensando en los hijos y demás. Pero dice Pablo en el capítulo 7, en el versículo 9, voy a leer desde el 8. Dijo pues a los solteros y a las viudas: qué bueno sería quedarse como yo, soltero. ¿Tienes más tiempo para servir a Dios? ¿Tienes más tiempo para la misión? Sí. Pero, dice Pablo, versículo 9, si no tienen el don de continencia, cásese. Si estás detrás de la pantalla, mi querido, y no te has casado y no tienes el don de continencia, cásese.
porque termina con una frase muy trillada y muy jocosa hoy en día también. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Apague y vamos, como dicen por allí. Hoy en día, familia, tenemos muchos inconvenientes en nuestra iglesia por este tema. Estarse quemando. Porque hay una frase que dice, el pan se quema hasta en la puerta del horno si no se saca a tiempo. Si tú estás pasando por este momento de inmoralidad sexual, mi querido, detrás de la pantalla, si estás pasando por momentos en los cuales le está fallando al Señor de esta manera, pídele al Señor. Pero una enseñanza final para el día de hoy y donde se engloba todo esto. ¿Cómo perder? ¿Cómo romper con el pecado y la inmoralidad sexual y demás? Una sola forma, pasando tiempo con Cristo. Vamos al mismo punto. Pasa más tiempo con Cristo, que el Espíritu Santo guíe, así como guió a Jesús. La palabra del Señor lo dice allí, porque vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Para que sea templo del Espíritu Santo, ¿quién tiene que guiar y guardar tu cuerpo y mantenerlo puro? El Espíritu Santo es el que purifica. Aquel que quedó en este momento, tú pides perdón ante el Señor, Cristo se presenta ante el Padre y dice, Padre, no mereces ser perdonado, pero ya yo di la vida por ti, María, Marta, Esther. Perdónale. El Espíritu Santo toma mientras pasas tiempo en el estudio de la palabra y en oración. El Espíritu Santo va tomando posesión de ti y Él comienza a dirigir tu vida. Y lo que era pecado deja de ser pecado porque comienzas a recibir la santificación en tu ser. Dios te bendiga, Dios te guarde, mi querido, y que sea una realidad en tu vida. Colócate a cuentas con Dios, organiza todo, porque lo que viene será una gran bendición. Espero verte mañana para tener un breve repaso de todo lo que fue en esta semana y una reflexión. Dios te bendiga, Dios te guarde.